Hola chicos, física 122.5, corriente alterna, la que funciona todos los días en nuestras casas. Pues mira, te dice, en la figura 14.7, te la voy a dibujar aquí, se trata de un imán permanente, una barra de imán, quede en situación en que pueda girar fácilmente, en un plano horizontal. Para ello, pues mira, en vez de practicar como en la brújula, hay un eje que la mantenga, etcétera, la ato de un hilo muy finito que no le cueste nada retorcerse, un hilo muy finito, un hilo de seda, un hilo lo más endeble posible, o sea que a retorcerse, no preste casi ninguna resistencia. Y este hilito finito, pues lo suspendo. ¿De qué? Pues de un aparato, que tenga aquí un ganchito y ata el hilito. Es decir, que este imán, si tú le das vueltas así, aprietas aquí y empieza a dar vueltas. Bueno, pues al dar vueltas así, sobre este plano horizontal, nosotros le hemos colocado aquí enfrente una amiguita, una espira, una espira puesta así, perpendicular a él. Es decir, el imán y mi mano. Entonces este imán va a ir haciendo así. La espira se queda quieta. Y entonces, cuando el imán está así, presenta su polo norte a la espira. Dice la espira, oh, te estoy viendo tu polo norte. Pero este imán empieza a girarse así, sobre el hilito, y de repente dice la espira, ahora te veo el polo sur. Luego sigue girando y dice, te veo polo norte, te veo el polo sur, polo norte, polo sur, polo norte, polo sur. Y tus líneas de fuerza, cuando quieren entrar en mí, yo por la ley de Lenz me opongo y voy originando corrientes para hacer campos magnéticos contrarios al tuyo. Bueno, no contrarios, similares, para impedirte que hagas eso. Es decir, si tú me presentases por aquí tu polo sur, yo por aquí presentaría también un campo magnético con mi sur aquí, para impedirte que me influyas. Pero claro, tú, cabezón, R que R, tú sigues a lo tuyo, y entonces vas haciendo que mi línea, de mis cargas, se muevan cuando me presentas el polo norte en un sentido y cuando me presentas el polo sur en el sentido contrario. Total, que tenemos, mientras tú das vueltas, mi miliamperímetro o mi voltímetro está loco. Primero me marca que la línea, o sea, la aguja me la inclina hacia aquí, queriendo decir que va en este sentido, y en cuanto tú me das vuelta, ¡plaf!, me marca para el otro lado, ¡plaf!, 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 que significa que mis corrientes internas están yendo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda, solo porque tú me vas presentando cada vez un polo diferente. Bueno, señores, aquí hemos generado una corriente. ¿De qué tipo? Alterna. No siempre en el mismo sentido, sino alterna. ¿Cómo? Pues haciendo que un imán vaya induciendo sobre la espira campos alternativamente diferentes. Norte, sur, norte, sur, norte, sur, norte, sur, norte, sur. Y se irá generando aquí la corriente alterna. Te lo leo como
lo dice él, dice, del soporte pende un imán recto que puede girar al darle un pequeño impulso. Como el campo magnético que atraviesa la espira de la derecha varía constantemente, va pasando de norte a sur, de sur a norte, dice, la aguja de un galvanómetro muy sensible se pone a oscilar, clic, clic, produciéndose una oscilación completa a cada vuelta que da el imán. Es decir, la aguja era así, clic, clic, clic. Eso sería una oscilación completa. Desde un punto, una oscilación completa sería clic y clic. Es decir, ida y vuelta. O si la quieres hacer que vaya desde el centro, pues sería clic, clic, clic. Pero vamos, el periodo tendría siempre la misma longitud. Y el mismo tiempo invertido siempre que las vueltas fueran a la misma velocidad. Esto sería un periodo completo. Dice, produciéndose una oscilación, plum, plum, o clic, clic, una oscilación completa por cada vuelta que da el imán. Si la espira girase y el imán, fíjate ahora de qué nos habla, imagínate que esto está así, con su galvanómetro aquí. Dice, si tenemos el imán quieto y la espira girase, es decir, que la hubiésemos puesto en un eje sujeta de forma que este eje pudiera girar, es decir, que esto, igual que si fuera un arito esos de hacer pompas de jabón, lo pudiéramos girar, es decir, que fuera la espira la que girase y no el imán, sobre la espira también se generarían fuerzas o corrientes inversas de un sentido o de otro según que en el giro presentase una cara o la cara contraria, es decir, se produciría también el mismo efecto. Vamos, dicho de otra forma, el mismo efecto se va a producir girando el imán y dejando quieta la espira, que dejando quieto el imán y girando la espira. El mismo efecto. A ver. Se pone accidental. La corriente producida en la espira se llama alterna porque varía continuamente de intensidad, es decir, va pasando del 0 al más 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 en sentido contrario, es decir, no solo varía de giro, sino también de intensidad. Es decir, en un momento la carga está pasando por aquí a una velocidad lineal de tanto. ¡Pum! ¿Por qué? Porque es el momento en que recibe más inducción magnética, que es cuando pasará por su momento de perpendicular. Ahora, cuando se va poniendo de lado, entonces ya las fuerzas inciden oblicuamente y las cargas entonces reciben menos fuerza y bajan su intensidad. Y llega un momento en que esté totalmente alineada, es decir, así, de perfil al este, y entonces en ese momento ya las fuerzas, la corriente eléctrica inducida habría caído hasta velocidad cero. Y en el momento en que empieza a presentar la otra cara, empiezan a hacer la otra velocidad. Si eso lo ponemos sobre un eje, sobre unos ejes de cartesianas, diríamos así. De perfil está en cero la corriente. La corriente va aumentando porque ella va presentando cada vez más cara al imán. Entonces va subiendo. Hasta que llega a un punto máximo que es cuando está totalmente perpendicular, en el plano perpendicular
al imán. Pero luego ella sigue girando porque somos nosotros los que la giramos, sigue girando, ¿y qué ocurre? Va disminuyendo hasta colocarse otra vez de perfil, pero por el lado contrario. Sigue girando y nace otra corriente, pero de sentido contrario, no en el lado positivo, sino en el lado negativo, hasta presentar su parte perpendicular, pero por el otro lado. Si esto era la cara de la moneda, se la está presentando ahora por la cruz. ¿Me entiendes? Y luego llega así, claro, y hasta aquí llegaría un momento en que estaría en la misma situación inicial. Esto es una oscilación completa. Y esto marcaría, esta amplitud, o elongación, marcaría la intensidad de la corriente. Este sería el gráfico de la corriente alterna. Pasa de positiva a negativa, de positiva a negativa, y describe esta curva, que es la que pertenece también, o la usa ¿quién? El seno de los ángulos. El seno de los ángulos. Trigonometría lo has podido ver. Un seno, cuando empieza en el ángulo 0, es 0. Luego va aumentando hasta llegar a 90 grados. Disminuye hasta llegar a 180. Aumenta, pero en sentido contrario, es decir, en puntos negativos, hasta llegar a 270 y de 270 a 360 por aquí. Es decir, esta sería la gráfica del seno, que por eso se le ha llamado gráfica sinusoidal, sinusoide. Y para hacer el adjetivo, también sinusoidal. Que no viene de otra cosa ni más ni menos, que no creas porque los ángulos tenían forma de seno, no. El que tenía forma de seno es esta curva, que tiene el seno de una mujer, la teta de una mujer. Por eso se le ha llamado sinusoide. Un seno hacia arriba, otro hacia abajo. ¡Ay, qué cosas! En fin, su representación gráfica en la figura, pues sería esta de aquí. Un alternador elemental. Cuando decimos alternador, ¿qué será? Pues una máquina que sea un generador, es decir, que genere, que fabrique O sea, cuando tú oigas la palabra alternador, le puedes poner delante otra palabra, que no la suelen poner. O sea, dicen el apellido, que es alternador, pero no dicen el nombre, que es generador. Porque generador significa creador, que donde no había corriente, él la va a hacer. Ahora, eso sí, el generador podría ser un generador de corriente continua o de corriente alterna. Y entonces te dicen, no, es que aquí solo vamos a hablar del de corriente alterna. Entonces te están hablando del generador alternador. Y luego acaban llamándole Rodríguez y nadie se acuerda de que se llama Antonio. Que esto pasa multitud de veces. Entonces la gente ya se refiere a ello, oye, trae el alternador. Y no te dice, trae el generador alternador. ¿Me entiendes? O sea, trae el alternador. Bueno, pues dice, un alternador elemental. Por supuesto, no pienses que si logras hacer corriente alterna con este alternador, ya vas a tener luz gratis en tu casa. No. Te puedes divertir un ratito. Yo lo hice, bueno, más que hacer el alternador, lo que hice fue un motorcillo. Pero bueno, eso ya al final de estos capítulos entenderás qué relación tiene los generadores con los motores. Básicamente, y es muy fácil ya para que vayas teniendo la idea, un generador, ¿qué hace? Pues un generador te coge energía cinética o movimiento y te lo transforma
en energía eléctrica o electricidad. ¿Esto lo hace quién? Un generador. Bueno, pues el motor es su anti del generador. El motor te cogerá energía eléctrica, necesitarás enchufarlo, necesitarás una pila, una batería, te coge la energía eléctrica y con ella te fabrica movimiento. Generador, energía cinética a energía eléctrica y el motor, energía eléctrica a energía cinética o cantidad de movimiento. Bueno, pero ahora vamos a ver de un generador, pero no del que te haga una electricidad continua, sino una electricidad alterna. Necesitaremos tener movimiento para que él nos proporcione electricidad. Bien. Dice, y ha presentado aquí lo siguiente, verás. Ha colocado un imán por debajo con otro imán por encima imán, imán, de forma que presente pues distintas polaridades, que este sea un polo sur y este un polo norte. ¿Para qué? Para que las líneas de fuerza vayan de sur a norte, las líneas de fuerza. Perfecto. Que incluso, a lo mejor luego, dices, oye, pues eso lo puedo conseguir con una herradura, porque aquí tendría el polo sur y aquí el polo norte y yo metería aquí luego el experimento. Bueno, pero lo han colocado así, para que se vea mejor. Son dibujos esquemáticos, que se llaman. Las líneas de fuerza, evidentemente, van de un campo, de un polo a otro. Se representa, escribo, un alternador elemental. La espira, una espira que han colocado aquí así, entre ellos, como si fueran a cazarla, la han colocado así. Plana. Bien colocada ahí entre ellos, para que las líneas fuerzas entren por una cara de la espira y salgan por la otra cara. Bueno. La espira gira accionada, pues aquí, por ejemplo, la hemos anexionado a un eje, un artilugio, con una manivela. Y entonces nosotros giramos y la espira da vueltas. ¿De acuerdo? No pienses ahora en el artilugio que tengas que hacer para que esta espira logre dar vueltas. Tú solo piensa que con una manivela, pues yo, en este eje hemos puesto unos álabes, una especie de hélice que la puede mover el viento, o si son álabes de estos en tipo cazuela, que pueda caer un chorrito de agua y organice un movimiento, de forma que la espira esta no va a parar de dar vueltas entre los dos polos, entre el norte y entre el sur. Entonces, en el interior de la espira, en el interior de su cable, de su alambre de cobre, normalmente, se van a organizar corrientes. Esta terminal, uno de ellos, bueno, el eje puede ir por ahí, pero las terminales, es decir, los cablecitos, el principio y el final de la espira, hacemos lo siguiente. Colocamos aquí un anillo metálico conductor, de forma que este final de la espira esté en contacto con el anillo, es decir, que mientras la espira va dando vueltas, el anillo está quieto y siempre le va tocando por el interior. Mira, ¿cómo hacértelo?
Pues mira, si esto es el anillo, a ver, espera. Tengo aquí lo más parecido a un anillo. Si yo coloco este anillo así y este cable continuamente está, cuando va dando vueltas, pero siempre tocando por el interior, ¿eh? Siempre tocando por el interior. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, a este anillo yo le sueldo, porque él no se va a mover. El que se va a mover es el extremo de la espira, pero siempre tocándolo por dentro. ¿Me entiendes? Vale. Entonces, esto de aquí lo llevo a un circuito. A un circuito. Bien. Lo mismo voy a hacer para este otro extremo. Aquí, antes de haber puesto este anillo, he metido otro anillo que pasaba por aquí, de forma que el que le toque ahora a este anillo por dentro va a ser este extremo, no este extremo. Y de este anillo, que no se mueve tampoco, saco esto para poder hacer aquí un circuito. Y aquí poner el chivato, para que me diga si pasa corriente por este circuito y en qué sentido pasa. O sea que ya tenemos lo siguiente, que esta espira va a estar pasando la corriente de sus electrones. Cuando está de cara, viene la corriente por aquí, a este anillo, de este anillo al galvanómetro, y le dice, la corriente está pasando hacia aquí. Muy bien. Y por aquí volvería al otro anillo y volvería a retomar el circuito. Pero cuando la espira se ha ido dando la vuelta, porque ya sabes que yo estoy girándola con una manivela, ¿qué ocurre? Que la corriente se organiza al revés. Y entonces va disminuyendo paulatinamente, poquito a poco, a medida que se va poniendo de canto, y en cuanto se ha puesto de canto, va a cero, y empieza a circular exactamente al contrario. De forma que, si aquí, además de tener un galvanómetro, tengo una máquina de esas que son capaces de hacer gráficas en pantallitas, en pantallitas, de esas que son como pantallas, ¿sabes? Pues vería que la onda que me producen el circuito es de tipo sinusoide. Es decir, corriente positiva que sube, aumenta, disminuye, baja, pasa corriente negativa, o sea que esta es la gráfica de la corriente alterna. Este generador me está haciendo corriente alterna. Esta pieza, que lleva los anillos, etcétera, en los motorcillos ya convencionales y hechos para funcionar, claro, las han juntado en una sola pieza, está muy bien puesto y este fenómeno será perfecto. Este tipo de contacto por roce, es el mismo que se da en un trole, en el trole de un tren o en el trole de un autobús. Sabemos que por aquí está el vagón con las ventanas y los viajeros, y aquí sale una pieza así que va rozando a un hilo eléctrico que está tendido sobre toda la vía. Y entonces por aquí va tomando electricidad la máquina para llevarla al motor y moverse. ¿Ves? Efecto de rozamiento. Lo contrario que sería, pues hijo, atar un cable al tren y ir soltando a medida que el tren fuera caminando, pero claro, eso es irrisorio. Lo mismo que aquí, si no hubieran llegado a este sistema de rozamiento del final del cable, al que llaman escobilla, porque va como barriendo, es decir, tú tienes una cosa fija y la escobilla va rozando, va como barriendo, y la llaman escobilla. Estas escobillas a veces se hacen sobre metal y las hacen pues haciendo acabar una pieza
de, ¿cómo se dice?, de grafito, porque el grafito, ese carbono con impurezas, es muy buen conductor, pero además tiene otra característica, y es que tiene tacto untuoso, lubrica, tiene unas partículas tan finas en las que se descompone, cuando escribimos, por ejemplo, en un papel es así. Tú lo miras al microscopio y tendría cantidad de arrugas, ¿no? Entonces pasa el lapicero y el lapicero se va deshaciendo sobre él y lo va rellenando los huecos. Claro, lo rellena los huecos con sustancia negra y por eso tú ves el negro sobre el blanco y dices, mira, he escrito. Pero esa capacidad que tiene el grafito de deshacerse es también lubricante. A veces cuando tienes una cerradura que va mal, por el rozamiento del eslabón sobre la puerta, como roza, pues tienes dos soluciones. O echar un poquito de aceite, o coger un lapicero, que es grafito, y en los lugares que ves tú que roza de la puerta, rellénalos, escribe como si escribieses ahí sobre ello. Y en los lugares del eslabón donde ves que roza, también con grafito. Y grafito con grafito hace una perfecta lubricación. Bueno, pues el efecto de la escobilla de grafito es bueno para rozar sobre los aros metálicos que van a ir luego al circuito. Es más, cuando te venden una maquinita, un taladrín, una sierra de calar, una sierra de tal, hasta hace poco, te daban una bolsita al lado y en esa bolsita de plástico veías que en el interior había unas barritas negras, una cosa así, y por el otro extremo llevaban como una fundita metálica y de esta fundita metálica salía un muelle. Estas son las famosas escobillas. Oiga, ¿y para qué más las notas? Porque se van gastando. Entonces llega un momento en que tanto rozar con la pieza de contacto, o las delgas que se llaman, pues llegan a gastarse y llegan un momento en que a lo mejor ya no hacen, por ser cortas, no hacen bastante presión, suelen tomar esta forma porque claro, están rozando a una cosa redonda, no hacen bastante presión y entonces el contacto es malo y no va. Y la mueves un poquito, haces así y empieza a ir. ¿Por qué? Porque la escobilla, la fuerza del muelle que la impulsa a salir para chocar con el colector, pues ya no es suficiente. Entonces tú, por una trampilla que hay, sacas la escobilla vieja, metes la nueva y ya te vuelve a funcionar bien. Pero los motores modernos ya lo han conseguido de otras maneras, ya no te venden escobillas, digo yo que tendrán otro sistema para conseguir este paso de la corriente de una pieza móvil a otra pieza fija. Bueno, ya tenemos corriente alterna. O sea, solo tienes que coger una espira, darle vueltas, metida entre un campo magnético y ella, cuando presenta una cara, te genera electricidad en un sentido y cuando al dar la vuelta continúa y presenta la otra cara, te genera la electricidad en sentido contrario. Clean, clean. O sea, el circuito. Si por aquí viéramos las piececitas moverse, los colombios moverse, veríamos que van en un sentido y en otro sentido, y en otro sentido, y en otro. Hemos generado corriente alterna. Hemos hecho un alternador elemental. ¿Qué más nos diría? Dice, si se representa gráficamente una intensidad constante, si no fuera una línea alterna, sino una línea continua, pues la corriente continua en el gráfico cartesiano sería así. Empieza así, siempre la misma intensidad, corriente continua.
Cosa que, si es corriente alterna, empieza en cero o baja de cero, sube al positivo, baja al negativo, cero, sube al positivo, baja al negativo. O sea, gráfica de la corriente continua, gráfica de la corriente alterna, es una curva llamada sinusoide que tiene una alternancia, es decir, va alternando por encima del eje de abscisas y por debajo del eje de abscisas, y la que le sigue por debajo, correspondiendo con el sentido de la corriente que va de un lado a otro, del conductor. Observando la sinusoide de la corriente alterna, vemos que la intensidad inicial, esto marca la intensidad, y esto sería el tiempo, la intensidad, es cero. Cuando la espira ha dado un cuarto de vuelta, ya se ha puesto de plana o de vertical que estaba a perpendicular. Entonces su intensidad es máxima en un cuarto de vuelta. Cuando ha dado media vuelta, vuelve a presentar otra vez de perfil y vuelve la intensidad cero. Pero como sigue, al siguiente cuarto de vuelta, vuelve a manifestar otra vez su perpendicularidad al plano de a la dirección de las fuerzas y vuelve a tener intensidad máxima, pero en sentido contrario. Y por último, en el último cuarto de vuelta, es decir, que dividiríamos en 4 cuartos de vueltas: primer cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto y cuarto de vuelta o vuelta completa. ¿Qué más? Por fin la intensidad es tal. Y ahora viene la siguiente pregunta. Aquí se trata de no estarse quietos. Tenemos una cosa, ya tenemos corriente alterna. Pues queremos más. ¿Qué queremos? Hacerla continua. ¿Pero cómo? ¿Con este mismo aparato? Sí. No quiero tener corriente alterna. Quiero tener corriente continua. Oiga, mire, corriente continua así de este tipo va a ser muy difícil. Eso solo se lo dará una pila, una batería, con aparatos que se mueven, que tienen movimiento. Eso va a ser muy difícil. Lo que sí podríamos conseguir, mire por dónde, que de esta curva de la alterna consiguiéramos que lo que produce aquí en el campo negativo lo produjera en el positivo. Y en la siguiente vuelta, esto que era negativo, lo consiguiéramos, pero en el positivo. Mire, tendríamos toda la corriente en el lado positivo. Ahora, no, parte negativa no hay, no es alterna. Pero va a trompicones, plum, 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 pero siempre por el lado positivo. Bueno, pues esto se llama una corriente no alterna, continua, pero pulsante, es decir, que va a pulsos. Es decir, oiga, mire, yo voy a apretar aquí y podría haber 2 movimientos. Apretar y estirar. Esa sería la corriente alterna. Apretar, hundir y ahora estirar. Coger, pellizco y hacia arriba. Corriente alterna. Pulso y estiro. Pero esta corriente que va a salir aquí va a ser siempre en el mismo sentido, es decir, siempre pulsando, pero con distinta intensidad. Es decir, que voy a ir haciendo así. Clic, 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 clic. Nunca estiro hacia arriba, no es alterna. Pero clic, 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 pulsante. Siempre pulsando, pero a intervalos. Plum, plum, más, menos, más, menos, más, menos. ¿Entiendes? Esa sería la que vamos a lograr en el vídeo siguiente, que va a consistir en coger la corriente alterna y hacerla que todo sea positiva. Lo que alguien llamaría rectificarla. Claro, que eso de rectificar, el lenguaje es más estricto, en este caso, y ficar significa hacer. O sea que estaríamos cogiendo
una corriente alterna, y la estaríamos haciendo en recta. Hacer recta. Bueno, tanto como recta no. Ya sabemos que lo único que vamos a conseguir va a ser que toda esté en el campo positivo, pero de recta, nada. Más bien le llamaremos pulsante de pulso. Plum, 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 plum. Hasta ahora.